¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Diego Cuevas y hoy presentamos una investigación especial sobre uno de los casos de corrupción más importantes de los últimos años en México, el caso Oceanografía, un fraude que no solo afectó a instituciones financieras, sino que reveló fallas profundas en nuestro sistema de control y transparencia. En los últimos meses hemos analizado cómo funciona la corrupción en México y cómo nos afecta como sociedad. Hoy quiero mostrarte que este caso no es solo un ejemplo aislado, sino es un reflejo del problema que sigue presente en nuestra sociedad y requiere atención inmediata. Para esto, ¿qué es la corrupción en México? La corrupción es, en esencia, el abuso de poder público para obtener beneficios privados. En México, este fenómeno se manifiesta en sobornos, contratos manipulados, desvío de recursos y redes de impunidad que parecen no tener fin. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, para 2024, nuestro país obtuvo una calificación de apenas 26 sobre 100, colocándonos en el lugar 140 de 180 países evaluados. Esta posición refleja un problema estructural que afecta a la economía, justicia y confianza de la ciudadanía. ¿Qué es Oceanografía? Oceanografía fue una empresa dedicada a proveer servicios marítimos para Pemex durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La empresa creció de manera acelerada gracias a contratos millonarios que, en muchos casos, fueron otorgados sin procesos transparentes o bajo criterios cuestionables. Desde el inicio ya había señales de irregularidades, pero fue sino hasta años después cuando estalló el escándalo. El fraude que se reveló. En 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores detectó un fraude de proporciones enormes. Oceanografía había falsificado contratos de Pemex para obtener financiamiento del Banco Banamex, filial de Citigroup. El monto de fraude superó los 400 millones de dólares. Esta operación fue posible gracias a una red de complicidades entre empresas, funcionarios e incluso personal del banco que permitió que la falsificación pasara desapercibida durante años. En este caso, se desarrolló a lo largo de dos administraciones federales, desde el año 2006 hasta el 2014. Durante este periodo se fueron acumulando contratos, irregularidades y señales de alerta que no fueron atendidas, permitiendo que el fraude creciera sin frenos hasta que finalmente fue descubierto. En el caso de Sonografía se identificaron diferentes prácticas corruptas. Hubo fraude financiero mediante la falsificación de documentos, colusión entre funcionarios y empresarios, tráfico de influencias para asegurar contratos y malversación de fondos públicos destinados originalmente a Pemex. Es un ejemplo claro de cómo varias formas de corrupción pueden operar simultáneamente. Más allá del daño económico, este tipo de corrupción también afecta a derechos fundamentales. Se vulnera el derecho al desarrollo cuando se desvían recursos que deberían servir al país. Se afecta la transparencia y el acceso a la información al ocultar contratos y decisiones. Y se viola el derecho a la justicia cuando, pese a las evidencias, la mayoría de los involucrados queda impune. Impacto grandísimo económicamente. Banamex sufrió una de sus pérdidas más significativas en México, mientras que Pemex vio deteriorada su reputación frente a inversionistas internacionales. Este tipo de escándalos debilita la confianza en las instituciones, afecta la estabilidad financiera del país y evidencia la falta de mecanismos de supervisión efectivos. Políticamente, el caso expuso la cercanía entre poder económico y político, una relación que continúa dañando la credibilidad al Estado. La reacción social fue inmediata. Medios de comunicación, periodistas y organizaciones civiles denunciaron con fuerza estas irregularidades. Sin embargo, conforme avanzó el tiempo, la falta de sanciones contundentes reforzó la percepción de que en México los grandes fraudes casi nunca se castigan. Esta sensación alimenta la frustración ciudadana, pero también impulsa la exigencia de mayor transparencia y participación. Casos como este nos recuerdan que la corrupción no es un problema aislado, ni menos. Afecta el desarrollo del país, limita las oportunidades de millones de personas y debilita nuestra democracia. Combatirla requiere instituciones sólidas, participación ciudadana y un compromiso real con la ética pública. México puede cambiar, pero para que eso suceda, todos debemos exigir transparencia y actuar con integridad en nuestro entorno. Muchas gracias.